got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, down, down. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy tenemos mucho por hacer. Ya saben que de vez en cuando me gusta incluir en un video todo lo que tengo que hacer durante el día, ya sea organizar, limpiar o cocinar. Hoy tengo que hacer un poquito de todo, así que estoy segura que este video te va a motivar a que tú también termines todo lo que tengas que hacer el día de hoy. Si es así, no olvides regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. Por favor, no se te olvide eso, súper importante. También, si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. En este canal te regalo muchísima motivación para que tengas un hogar limpio y ordenado. Me encantaría tenerte por aquí. Si eres nueva o nuevo, déjame un saludo en la parte de abajo y así también te saludo personalmente. Y bueno, dejemos de hablar que tenemos muchísimo que hacer en esta casa, así que empecemos de una vez. Y bueno, primero lo primero, ya saben que tengo que empezar con una lista mental para que no se me olvide nada. Lo primero que tengo que hacer el día de hoy, la rutina diaria. Ya saben que eso no lo puedo evitar. En mi rutina diaria incluyo lo que es lavar los platos, desinfectar los mesones, hacerme cargo de la estufa, a veces vamos a ver qué tan sucia está, y también los pisos, súper importante aspirar a diario porque tenemos una mascota. También tengo algunos proyectos especiales que hacer el día de hoy, eso no está dentro de mi rutina diaria, pero con urgencia los tengo que hacer. Tengo que lavar el baño y también tengo que hacerme cargo de la alfombra de la habitación de mi bebé. Así que tanto el tapete como la alfombra los quiero lavar bien y les voy a mostrar cómo remuevo manchas. También tengo que hacer la cena el día de hoy, así que les voy a compartir que vamos a cenar. Una cena con pollo y vegetales, algo saludable. Por aquí mejor me traigo mi cafecito porque voy a necesitar mucha energía el día de hoy. Así que mejor empecemos de una vez. Y por supuesto empezamos con la cocina, con el corazón de la casa. Sin esto mi conciencia no me deja seguir. Tenemos varias ollas por lavar aquí. También tengo los mesones muy sucios. Miren, tienen comida pegada por todos lados, migajas. Me gusta mostrarles en detalle cómo están las cosas y las superficies de sucias, así se dan una idea, porque es que a veces la cámara no muestra bien en detalle, sobre todo cuando la cámara está un poco lejos, no se alcanza a ver. Aquí está la pila de platos, hay una pila bien grande de platos por lavar. También tengo que limpiar mis electrodomésticos. Y por aquí en el lavavajillas no hay platos, así que de una vez puedo encargarme de los platos sucios y meterlos aquí. Y bueno, así más o menos están las cosas por aquí. Los pisos están también llenos de migajas, de manchitas. Miren esto, así están los pisos llenos de manchitas, de migajas por todos lados, por toda mi casa. Así que bueno, empecemos de una vez, mucho por hacer. Como parte de mi rutina diaria acá en la cocina, siempre sigo los mismos pasos. Primero despejo los mesones y pongo las cosas de vuelta en su lugar, es decir, la comida que va en la despensa va a la despensa, los platos limpios van de vuelta en sus gabinetes, y así con todo esto en su lugar puedo enfocarme en la tarea que más tiempo se demora, que es lavar los platos. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que lavar los platos es la tarea que más se demora en la cocina. Y es que en mi casa parpadeo y aparecen platos como por arte de magia. Estamos aquí el 100% del tiempo. Así que bueno, esto es algo que tengo que hacer 2 veces al día. Una en la mañana o en las primeras horas de la tarde, donde recojo lo que ya quedó del desayuno y del almuerzo. Y otra recogida será lo que queda después de la cena. De esta manera como que mantengo un buen balance entre recoger la cocina, el resto de la casa, y me demoro mucho menos al final del día. Así me voy a dedicar a prelavar mis platos, a ponerlos en la máquina, luego a lavar algunas cosas que tengo que lavar a mano, y luego sí podemos seguir con el resto de pasos en la cocina.
Y ya voy terminando de lavar a mano y me quedó una olla muy pegada. Esta es la olla que utilizo para la olla a presión eléctrica y por lo general queda bastante pegada, así que para esto siempre utilizo el mismo truco que me funciona perfectamente para desengrasar. Agrego agua hirviendo, luego unas 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y unas gotitas de jabón líquido lavaplatos y lo dejo reposar por más o menos unos 10 a 15 minutos mientras sigo limpiando el resto de la cocina. Luego voy a regresar a lavar como si nada. Toda la grasa se queda suspendida en el agua y no tienes que matarte lavando la olla luego. Luego de hacerme cargo de todos los platos sucios, seguimos con el próximo paso, que es hacerme cargo de los mesones, desinfectándolos y limpiándolos, y para ello utilizo siempre la misma técnica, una espátula de policarbonato. Esta espátula me ayuda a retirar todos esos pegados o cositas que pueden estar bien adheridas en la superficie, me ayuda a retirarlas sin dañar la superficie, sin hacer ningún tipo de rayón. Luego con un paño de microfibra paso retirando. Para limpiar me gusta utilizar vinagre, ya que es limpiador y desinfectante. Y ya que estoy hablando del vinagre, quiero aprovechar para comentar algo para las personas nuevas. Yo creo que las personas que ya ven mis videos con regularidad van a mover los ojos, pero quiero responder a algo que me preguntan prácticamente todos los días. La primera pregunta es si el olor a vinagre queda en las superficies, ¿cómo hago para limpiar con algo que huele tan horrible? La respuesta es que el olor a vinagre desaparece cuando se seca, así que no se preocupen. La siguiente es, me preguntan que el vinagre es desinfectante, otras personas dicen que no lo es, y la respuesta es que sí, el vinagre es desinfectante, pero no es desinfectante contra virus, es desinfectante contra enfermedades comunes, bacterias y gérmenes de enfermedades comunes. Por eso me gusta utilizarlo en mi cocina, pero no para un virus. Este es un tipo de desinfección que necesito hacer regularmente, 2 o 3 veces al día, limpiar algo que necesite, las cosas de mi bebé, y por eso utilizo el vinagre, porque es un producto no tóxico que puedo estar utilizando varias veces al día. Si fuera o que tuviera que desinfectar con Clorox, que ya sabemos que ese sí mata todo lo que encuentre, sería una exposición que tendría muy frecuentemente. Por eso prefiero evitarlo en mi cocina, todas las cosas que mi bebé utiliza, todo lo que yo siento que puedo estar en contacto con él muy frecuentemente, yo prefiero evitarlo totalmente y por eso me quedo con el vinagre. Como les dije, me pude hacer cargo de la olla, lavarla como comúnmente lo hago, toda esa grasa salió súper rápido, ni cuenta me di. Ahora voy a lavar el lavaplatos. Ya saben que me gusta darle una buena estregadita antes de irme de la cocina. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turned into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name, and I will come running. Yeah, every day, 24/7. Yeah. Y ya terminé con la cocina, pero antes de irme de acá quiero preparar el pollo que necesito para una receta que luego les voy a contar todos los detalles. Así quiero sazonarlo muy bien con un poco de ajo. Para esto utilizo es como una mecedora, le digo yo, para que el ajo quede bien cortado. Esto me ahorra muchísimo tiempo. La pongo sobre el ajo de esta forma, haciendo ese movimiento y listo, la corta como por arte de magia. Voy a sazonar mi pollo con ese ajo, un poco de aceite de oliva y un poquito de orégano. Esto le pueden agregar lo que sea, lo que quieran. Si le quieren agregar picantico, otro tipo de hierbas, sal, pimienta, como quieran. Agrego todo y voy a dejarlo reposando en la nevera por unas horas mientras sigo limpiando. Más o menos unas 3 horas es lo que lo dejé yo, pero entre más tiempo lo dejen mucho mejor, inclusive desde la noche anterior queda aún más sabroso. Y listo, así quedan las cosas por aquí en mi cocina.
Y no podemos seguir sin ver a mi bebé. Por aquí les estaba mostrando el durazno que ya su mamá le va a cortar. Se acaba de levantar de su siesta. Y continuamos con la habitación de mi bebé. Las cosas no están tan graves por aquí, hay mucho desorden en la cama. Quiero cambiarle su sábana en su cuna, pero el mayor enfoque del día de hoy será el tapete y la alfombra. El tapete es lavable y por aquí les muestro cómo está de manchado. Manchitas así, no se alcanza a ver muy bien, pero hay manchitas así por todos lados. Así que nos vamos a hacer cargo de esto. Y también la alfombra de la habitación está manchada y les voy a mostrar cómo quito manchas. Para quitar las manchas hago una mezcla casera de agua oxigenada, bicarbonato de sodio y unas gotitas de jabón líquido de lavaplatos. Más o menos el agua oxigenada y el bicarbonato son 2 partes iguales y el lavaplatos simplemente es 1 o 2 gotitas. Eso lo mezclo muy bien y con un cepillo de dientes voy a embadurnar muy bien sobre la mancha. Esto lo voy a dejar reposar más o menos por unos 10 a 15 minutos mientras sigo limpiando la casa. Y el agua oxigenada es recomendable en este caso porque la alfombra es clara, pero si de pronto tu alfombra es oscura, prueba en una pequeña porción antes de ponérsela a la mancha. Si de pronto ves que cambia o hay una decoloración, utiliza vinagre en vez de agua oxigenada y listo. Ahora para la alfombra, esta alfombra es igual a la de mi sala, se le remueve la parte de encima, esa es la parte lavable y la parte negra es la parte antideslizante que está hecha de plástico. Esa no importa mucho, la que importa es la parte de encima, así que esa la voy a llevar a lavar en la lavadora. Se lava en un ciclo de agua fría normalmente con detergente y se seca en delicado para que no vaya a cambiar la textura de la alfombra. La alfombra se demora unos 2, 3 o inclusive 4 ciclos en secarse, así que la dejamos secando toda la noche y luego la instalamos al siguiente día. Ahora voy a aspirar muy bien esta alfombra y voy a seguir con el desorden de la cama y luego cambiándole la sábana a la cuna de mi bebé. I'm acting surprised, but I know I'm not over you. Keep missing our fights, even though they're so overdue. We had a fire, now we're watching it burn low. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like demons in my mind, demons in my mind. You taste like demons. Y listo, ya pasaron más o menos unos 10 a 15 minutos. Ahora con una toalla húmeda paso retirando el exceso de ese producto y también secándola lo que más pueda o absorbiendo la humedad que más pueda. Y al siguiente día vine rápidamente a la habitación para instalar la parte de la alfombra que ya estaba lista. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like Listo, ya con estas 2 alfombras bien aspiradas, lavadas, sin manchas, quedo feliz con esta habitación y así quedan las cosas por aquí. Ahora llegamos al baño secundario de esta casa. Aquí es donde más que todo bañamos a mi bebé. Y el proyecto más especial de todos, limpiar bien el vidrio. Esta es por lo general la parte más difícil de limpiar del baño. También quiero limpiar la tina en general. Las llaves están bastante pegadas de jabón. En general la tina necesita una buena limpieza profunda. Quiero desinfectar el inodoro, hacerme cargo del lavamanos. También limpiar bien el espejo. Y también quiero limpiar mis pisos a profundidad. Quiero darles una buena desinfectada. Hace rato no lo hago. Así que bueno, aquí nos vamos a quedar un buen rato. Empecemos de una vez.
para hacerme cargo de la tina, ducha, como le quieran decir, voy a hacer una mezcla de 2 partes iguales de bicarbonato de sodio y de detergente para lavar ropa. Esta mezcla es excelente para lavarlo todo en el baño, en especial para remover esa costra de jabón que queda bastante pegada en el vidrio. Así la dejo reposar por más o menos unos 10 a 15 minutos mientras sigo lavando o limpiando el resto del baño. La mezcla la agrego en el vidrio, en las llaves, en la tina, en las baldosas, mejor dicho, por absolutamente toda la ducha. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body. Dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Now I'm looking for something steady. Not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Terminando con el inodoro, lo voy a cerrar bien para dejar esa mezcla adentro del tazón, reposar por más o menos unos 10 minutos. Mientras regreso de nuevo a la ducha, ahora voy a pasar una esponja bien húmeda haciendo movimientos circulares para terminar de remover esa mezcla que ya habíamos dejado reposar. Me aseguro de pasar por absolutamente todo el vidrio una y otra vez, removiendo esa mezcla bien. Y luego me aseguro de enjuagar con abundante agua, y ese es uno de mis mejores consejos. Asegúrate de enjuagar con abundante agua, es la clave para que el vidrio quede perfectamente sin mancha alguna. Y es que tanto el bicarbonato como el detergente son algo tercos de salir, así que por eso siempre lo digo, abundante agua. También paso con mi mano sintiendo dónde queda todavía producto para diluirlo aún más, y sigo enjuagando una y otra vez hasta obtener los resultados deseados. Y el mismo procedimiento voy a repetir con la tina, pasando la esponja por absolutamente todos lados, las llaves, la tina, las baldosas, y luego enjuagando con abundante agua. Time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Para la parte exterior utilizo la mezcla limpia vidrios que hago en casa, de 2 partes iguales de agua y alcohol, y también un paño de microfibra. La parte exterior es algo que a mucha gente se le olvida limpiar, pero aunque no tiene jabón, sí tiene manchitas o tiene marquitas de deditos, así que bueno, para que ese vidrio se vea perfecto también hay que hacerse cargo de la parte exterior. Esta mezcla me sirve para todos los vidrios y espejos de mi casa, así que también la voy a utilizar para el espejo del baño, y voy cambiando de lado el paño de microfibra. Estos paños siempre los doblo en 4 a medida de que voy limpiando, y voy utilizando la parte que esté limpia, y ya cuando utilizo toda la parte del paño cambio a un paño nuevo. Así durante todo el día voy cambiando de paños a medida de que voy limpiando.
Ahora me estoy haciendo cargo del lavamanos. Este lavamanos prácticamente no se utiliza, así que esto es una limpieza rápida. Simplemente rocié vinagre por toda la superficie y luego pasé con un paño de microfibra retirándolo. Y es que tanto el inodoro como el lavamanos se utilizan muy poco, así que esto es más que todo una limpieza de mantenimiento. Ahora me voy a hacer cargo de los pisos, primero aspirando y luego voy a desinfectar los pisos con esa mezcla de alcohol. Quiero desinfectarlos ya que hace mucho tiempo no lo hago. Yo por lo general simplemente limpio con un poco de jabón diluido en agua, pero hoy quise ir un poco más allá desinfectando con alcohol. Lo último que hago antes de irme del baño es vaciar bien el inodoro para que ya se vaya esa mezcla de Clorox y listo, así quedan las cosas por aquí. Y esta es la recolección de polvo de pelos que salió de los pisos el día de hoy. Muy satisfactorio saber que esto ya no se encuentra en mis pisos. Y la cena de hoy es pollo con vegetales, una receta muy fácil y muy saludable de hacer. Se prepara todo de una sola vez, se pone en el horno y listo, te desentiendes de ella. Antes de empezar, precaliento el horno a 400 grados Fahrenheit. Lo primero que voy a hacer es preparar mis vegetales, los voy a lavar, los voy a pelar y los voy a empezar a picar. Yo utilicé pimentones, pepino, papas y una cebolla morada. La idea es que elijas vegetales de diferentes colores para que se vea bien colorido el plato, y esa es una de las cosas que más me encantó de este plato, y más que todo si tienes niños es una buena estrategia. Y así voy a cortar los vegetales en pedazos bien pequeños y delgados, y esto lo hice porque tengo una bebé en casa y necesito que los vegetales estén bien cocidos, así que estén bien suavecitos para que pueda ser fácil para ella comerlos. Así que ten esto en cuenta si quieres que tus vegetales estén más crocantes. Oh, would you call me on my sins? You think that you're under my skin. I just wanna wake up in my bed alone. Oh no, I don't wanna be tucked in someone else's arms. I will close my door 'cause I need my time. Con los vegetales picados, ahora voy a engrasar mi bandeja con un poco de aceite de aguacate en spray y luego puedo empezar a agregar el pollo. Estos son contramuslos de pollo con el hueso y la piel, quedan más sabrosos si tienen esas dos. Y luego sí, sobre los espacios que quedaron, voy a empezar a agregar los vegetales sin orden alguno, lo más uniforme posible para que no queden amontonados uno encima del otro. Y una observación que quiero hacer es que en esta receta utilicé pepino y obviamente sabemos que el pepino tiene mucha agua, así la receta quedó bien humectada o como mojadita. Si no quieres que quede así, puedes reemplazarlo por otro vegetal verde, como por ejemplo el brócoli, es perfecto para esta receta. Y también voy a agregar las papas, se me había olvidado cortarlas, pero aquí rápidamente las corté y se las agregué a la receta. Me encantó agregar papas, es una buena combinación entre el pollo, los vegetales y las papas. Ahora encima también voy a humectar un poco con aceite de aguacate en spray, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Just broke and I need my time. Y listo, esto se va para el horno, lo voy a cocinar por unos 40 minutos a 400 Fahrenheit. Cabe notar que todos los hornos son diferentes y también si el pollo tiene hueso o tiene piel, la cocción va a ser diferente, más o menos tiempo. Tú revisas si de pronto le hace falta un poco, cocínalo por más tiempo. Y listo, así queda mi bandeja. Nos encantó que el pollo quedó bien humectado. Siento que las recetas con pollo a veces quedan un poco secas, pero con esta quedó bien delicioso. Y bueno, eso fue todo lo que alcancé a hacer el día de hoy. Como se puede apreciar, ya está de noche y yo ya estoy cansada, pero estoy feliz de haber cumplido todo lo de mi lista. Espero que este video te haya motivado a trabajar conmigo. Si fue así, no olvides de regalarme un like. Si aún tienes más cosas que hacer, abajo te dejo una lista de reproducción con todos mis videos, así te acompaño por más tiempo. Tampoco olvides de suscribirte, pues en este canal te regalo muchísima motivación para que tengas un hogar limpio y ordenado. Te regalo motivación para que termines todo lo que tengas que hacer el día de hoy. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!